Voy a hablarte con absoluta honestidad porque sé que llegas a este vídeo con el corazón cansado, con la mente saturada y con esa mezcla extraña de tristeza, rabia y esperanza que aparece cuando intentas soltar a alguien que no supo valorarte. Y quiero que prestes mucha atención porque lo que vamos a trabajar hoy no es un simple consejo, ni una reflexión bonita, ni un mensaje motivador más. Lo que vamos a abrir juntas y juntos es un espacio profundamente íntimo entre tú, tu dolor y tu verdad emocional. Y te lo digo así porque sé que estás agotado de que te digan que simplemente sueltes, cuando soltar es una de las experiencias más duras y más complejas que vive un ser humano. No es solo dejar ir a una persona, es dejar ir una ilusión, un sueño, una versión de ti que intentó ser suficiente para alguien que nunca estuvo preparado para verte, para sentirte, para apreciarte. Quiero que escuches esto con calma. No estás viviendo un fracaso, estás viviendo una transformación emocional que, aunque duele, te está preparando para una libertad que todavía no imaginas. Y por eso, antes de entrar en los 3 pasos para dejar ir a quien no supo valorarte, quiero advertirte de algo que puede parecer incómodo, pero que es imprescindible para que este vídeo te ayude de verdad. Si no atraviesas las capas profundas de tu apego, si no miras de frente esa herida que te hace aferrarte a quien ya no te da lo que necesitas, si no eres capaz de ver cómo estás entregando tu poder emocional a la persona equivocada, este proceso se repetirá una y otra vez en tu vida. Pero si te quedas conmigo hasta el final, te prometo que vas a entender algo esencial. Soltar no es perder, es recuperarte. Sé que ahora mismo hay una parte de ti que quiere dejar ir y otra que se aferra con desesperación. Y esa contradicción desgasta, confunde y paraliza. Sé que llevas noches preguntándote si hiciste algo mal, si deberías haber dado más, si podrías haber evitado que esa persona se alejara afectivamente. También sé que has sentido miedo a la soledad, miedo a que no vuelva a aparecer alguien que te mire con profundidad, miedo a que tu historia afectiva termine reducida a este dolor que ahora te atraviesa. Y lo sé porque cada día acompaño a personas que luchan con esta misma sombra emocional, quedarse atrapados en quienes no les dieron el amor que merecían. La herida no es la pérdida, la herida es todo lo que te hubiera gustado vivir y no pudiste. La herida es la promesa rota, la ilusión no correspondida, la sensación de haber invertido tiempo, energía, ternura y cuidado en alguien que simplemente no estaba preparado para sostenerlo. Pero hoy vamos a transformar esa herida. Hoy vas a aprender a mirar tu dolor con otra luz, no para negarlo, sino para comprenderlo y desde ahí soltar con fortaleza y no con resignación. Porque te tengo que decir algo que quizá nadie se ha atrevido a decirte, no puedes obligar a nadie a valorarte y tampoco puedes quedarte esperando a que esa persona despierte un día y de repente vea todo lo que vales. Quedarte ahí es vivir en una esperanza que no te construye, que no te sostiene, que no te eleva. Soltar es elegirte, soltar es hacer un acto de amor propio, soltar es mirar hacia adelante. Y si te quedas conmigo hasta el final, voy a revelarte los 3 pasos más poderosos para iniciar este proceso. 3 pasos reales, profundos y transformadores, que te permitirán desconectar emocionalmente de quien no supo reconocerte y comenzar a recuperar tu paz. No te voy a engañar. Habrá momentos incómodos, momentos en los que te resistas a escuchar lo que sabes que es verdad, pero también habrá claridad, alivio y una sensación nueva de libertad emocional. Quédate, porque en la próxima parte vamos a abrir una mirada completamente nueva sobre tu apego y sobre la historia que estás viviendo. Y aquí quiero hacer algo importante, algo que forma parte de este camino. Quiero pedirte que escribas en los comentarios ahora mismo una frase simbólica que va a acompañarte durante todo este proceso. Me libero de quien no supo valorarme. Te lo pido porque escribir esa frase tiene un propósito psicológico y emocional muy preciso. Cuando escribes una afirmación así, tu cerebro activa el mecanismo de compromiso y coherencia. Tu mente registra por escrito una decisión interna, la hace consciente, la verbaliza y comienza a alinearse con ella. Es un acto de autoconfirmación, un gesto pequeño que abre un camino enorme. Cuando escribes, te lees. Y cuando te lees, te crees un poco más la posibilidad de tu propia libertad emocional. Además, esa frase funciona como una semilla que te recuerda que estás tomando una postura a favor de ti, de tu dignidad, de tu bienestar y de tu futuro afectivo. Si este mensaje resuena contigo, si estas palabras te están ayudando a comprender algo que quizá llevabas mucho tiempo callando, compártelo con alguien más por WhatsApp. Hazlo no solo para que otras personas puedan encontrar un poco de claridad, sino porque cuando compartimos un mensaje que nos toca, estamos diciendo, sin decirlo, que estamos listas y listos para transformarnos.
Y quizá, sin saberlo, termines ayudando a alguien que está viviendo exactamente lo mismo que tú. Ahora sí vamos a entrar en el primer paso para comenzar a soltar a quien no supo valorarte. Y quiero que lo leas con calma, porque lo que voy a decirte puede remover cosas que llevabas tiempo evitando mirar. El primer paso consiste en reconocer la verdad emocional que hay detrás de tu apego. No la verdad que te cuentas para justificar por qué sigues ahí, ni la verdad que te hace creer que un día esa persona va a despertar sintiendo todo lo que tú sentiste. Hablo de la verdad profunda, esa que cuesta aceptar porque implica derribar la ilusión. Y la ilusión, cuando se rompe, duele más que la realidad misma. Lo primero que necesitamos hacer es observar sin filtros lo que ocurrió entre tú y esa persona. No desde el ideal, no desde lo que soñaste, no desde la esperanza que te mantuvo enganchado, sino desde lo que realmente fue. A veces, cuando alguien no nos valora, tendemos a justificarlo desde su historia, su dolor, sus traumas, sus inseguridades, sus miedos. Y aunque es cierto que todos cargamos heridas, también es cierto que el amor no se mide por la cantidad de excusas que fabricamos para sostener a quien no supo sostenernos. Reconocer la verdad emocional significa atreverte a ver que esa persona no te dio lo que tú necesitabas y que, aunque tú te hayas esforzado por ser suficiente, la falta no estaba en ti. Hay un punto crucial en este reconocimiento: dejar de pelear con lo que fue y con lo que no pudo ser. Cuando alguien no te valora, tú notas esa falta de presencia, de reciprocidad, de interés. Lo notas en los silencios largos, en la ausencia de gestos, en la manera en que tu afecto siempre iba un paso por delante del suyo. Lo notas en la sensación constante de que estabas pidiendo migajas mientras entregabas el alma. Y aún así insististe, porque pensabas que si tú dabas más, la otra persona cambiaría. Pero aquí está la verdad. Tu amor no era el problema, pero tu insistencia sí podía convertirse en una forma de autoabandono. Reconocerlo no te hace débil, te hace consciente. Quiero que lo plantes frente a ti como un espejo. Esa persona no era capaz de darte lo que tú necesitabas, independientemente de lo mucho que tú hubieras ofrecido. Y aquí hay algo profundamente liberador. No se trata de señalar culpas, sino de aceptar que estabas intentando construir un vínculo sobre un terreno emocional que no estaba preparado para sostener lo que tú sí estabas dispuesto a entregar. Este reconocimiento duele, lo sé, porque implica aceptar que aquello que imaginaste jamás iba a ocurrir, pero también abre un portal inmenso hacia tu libertad emocional, porque deja de alimentar la fantasía que te mantenía enredado en ese mismo bucle. Aceptar la verdad emocional también significa reconocer tu propia herida, esa parte de ti que se aferró no tanto a la persona, sino a la idea de sentirte elegido, de sentirte visto, de sentirte importante para alguien. Y cuando esa necesidad interna se mezcla con una persona que no puede corresponderte, nace una especie de dependencia afectiva que no tiene que ver con amor, sino con la expectativa de sanar a través del otro lo que solo puedes sanar en tu interior. Este primer paso no te pide soltar todavía, te pide mirar, y mirar te prepara para la transformación que vendrá después. Respira mientras lees esto. No estás cuestionando tu valor, estás cuestionando la historia que construiste para justificar una relación que no te hacía bien. Y eso, aunque duela, es valentía emocional. A medida que vayamos avanzando, verás cómo este reconocimiento se convierte en la base sólida que te permitirá dar los siguientes pasos con claridad y fuerza. Quédate conmigo, porque ahora que hemos abierto este territorio interno, vamos a entrar en el siguiente movimiento de liberación. Vamos a profundizar en la raíz de tu dependencia para que puedas empezar a desactivar el apego desde dentro. Cuando acompañamos procesos de separación emocional, me encuentro con un patrón que se repite una y otra vez en las personas que no logran soltar a quien no supo valorarlas. No es solo el dolor de lo que ocurrió, ni siquiera el vacío de lo que ya no está, sino la sensación de quedar atrapadas en una especie de dependencia afectiva que no nace del amor, sino de la necesidad interior de sentirse vistas, reconocidas o elegidas. Y quiero que nos detengamos aquí porque sin comprender esta raíz es imposible avanzar hacia la liberación real. La dependencia emocional no aparece de un día para otro, ni surge únicamente por la conducta de la otra persona. Generalmente nace en un lugar mucho más profundo, en experiencias no resueltas, en carencias emocionales antiguas, en historias donde aprendiste que tu valor dependía de la respuesta del otro. Poco a poco te convenciste de que dar más equivalía a ser amado, que ser comprensivo significaba ser suficiente y que tolerar la falta de reciprocidad era una forma de mantener vivo el vínculo. Y cuando eso se instala, es muy difícil soltar, porque
Una parte interna tiene la fantasía de que si te esfuerzas un poco más, si aguantas un poco más, si comprendes un poco más, la otra persona finalmente se dará cuenta de lo que vales. Sin embargo, esa fantasía no te protege, te encadena. Y cuanto más entregas a alguien que no sabe recibir, más vacío interno se genera. No porque tú no tengas amor, sino porque el amor, para ser sano, necesita de dos personas implicadas, presentes y disponibles. Cuando eso no ocurre, el vínculo se vuelve desigual y esa desigualdad activa mecanismos internos que te hacen sentir responsable de sostener algo que nunca fue tu obligación sostener. La dependencia es en el fondo un intento de reparar lo irreparable, la ilusión de que puedes salvar un vínculo que la otra parte no está construyendo contigo. Aquí es donde muchas personas se culpan, se preguntan por qué no pueden soltar, por qué siguen pensando en alguien que no les correspondió, por qué cada pequeño gesto o recuerdo las devuelve emocionalmente a un lugar donde ya no hay nada que recoger. Pero no es falta de fuerza, es falta de comprensión. No estás aferrado a la persona, estás aferrado al significado que esa persona activó dentro de ti. Tal vez representó la posibilidad de sentirte elegido, de sentirte acompañado, de construir una historia que te salvaría de viejas heridas. Y cuando esa posibilidad se rompe, el dolor que aparece no es solo la pérdida del otro, sino la sensación de fracaso interno, como si algo en ti no hubiese sido suficiente para sostener la relación. Quiero que leas esto con serenidad. No se trata de que no fuera suficiente. Se trata de que estabas intentando ser suficiente para alguien que no sabía, no podía o no quería recibir lo que tú ofrecías. Esa diferencia emocional no te define, pero sí te ata si no la comprendes. Cuando la dependencia se activa, tu mente distorsiona la realidad, exagera los momentos buenos, minimiza los malos, idealiza los gestos pequeños y construye una narrativa donde la otra persona parece ser mucho más de lo que realmente fue. Es una ilusión poderosa, pero no es real. Y desmontarla requiere mirar con honestidad aquello de lo que te aferraste. La dependencia emocional también se alimenta del miedo. Miedo a la soledad, miedo a no encontrar a alguien más, miedo a equivocarte, miedo a perder la identidad que construiste alrededor de esa relación. Pero esos miedos no hablan de la realidad, hablan de las heridas que todavía no has sanado. Y aunque pueden parecer enormes, quiero recordarte algo. La soledad que más duele no es la de estar sin alguien, sino la de estar acompañado por quien te hace sentir solo. Y en tu caso ya estabas viviendo esa soledad dentro del vínculo incluso antes de que se rompiera. A veces la dependencia surge porque la relación, aunque insuficiente, te daba pequeños fragmentos de afecto que interpretabas como señales de esperanza. Esos momentos, aunque breves, eran suficientes para convencerte de que tal vez en algún punto del futuro todo podría mejorar. Pero esos destellos no eran amor, eran migajas. Y tú mereces una historia completa, no restos emocionales que te mantienen enganchado a un ciclo que te desgasta. Comprender esta raíz es fundamental, porque cuando entiendes de dónde nace tu apego, deja de tener tanto poder sobre ti. No lo elimina de inmediato, pero te permite verlo como lo que es, una reacción emocional, no un destino. La dependencia no significa que estés condenado a quedarte ahí, solo significa que necesitas reeducar tu mirada interna, reconectar contigo y entender que tu valor no depende de la atención de nadie. Cuando llegas a este punto de conciencia, algo comienza a moverse dentro de ti. Empiezas a sentir que hay una salida, incluso si todavía no la ves del todo. Quiero que te des este permiso. Comprender no es justificar al otro, es liberarte a ti. Y cuando liberas esa comprensión, tu energía empieza a cambiar. Lo que antes te ataba ahora empieza a parecer menos sólido, menos determinante, y desde ese espacio interior nace la posibilidad real de dar el siguiente paso. No te vayas, porque en la próxima parte vamos a entrar en el segundo paso fundamental para romper este ciclo y empezar a soltar desde un lugar de fuerza emocional. Lo que viene ahora es clave para tu transformación. Ahora que ya comprendimos la raíz de tu dependencia emocional, es momento de entrar en el segundo paso para soltar a quien no supo valorarte. Este paso es quizá uno de los más transformadores porque no actúa sobre la historia externa, sino sobre la interna, sobre ese relato silencioso que tu mente ha construido para justificar por qué sigues aferrado a alguien que ya no está emocionalmente disponible. Y quiero que lo entiendas con toda la profundidad posible. No puedes liberarte de alguien si sigues alimentando la narrativa que sostiene el vínculo en tu cabeza. Este segundo paso consiste en desmontar la historia interna que te impide avanzar. Esa historia no es objetiva, no es neutral.
no es real en su totalidad. Es una mezcla de ilusión, esperanza, miedo y recuerdos seleccionados de forma parcial. Es como si tu mente hubiese creado una versión editada de la relación, una versión donde se destacan los momentos luminosos y se ocultan las sombras, donde se exageran los pequeños gestos afectivos y se minimizan las ausencias, donde la otra persona parece ser alguien que en realidad nunca fue con constancia. Cuando te digo que desmontes la narrativa, no te pido que borres los recuerdos ni que niegues lo que viviste. Te pido que dejes de mirar la historia desde la idealización y la observes desde la realidad emocional. En esa realidad no había equilibrio, no había compromiso, no había reciprocidad, no había disponibilidad afectiva. Había ilusión, sí. Había deseo, sí. Pero no había un proyecto emocional por parte de quien hoy intentas soltar. Y aceptar esto es doloroso, pero también profundamente liberador, porque te permite preguntarte con honestidad, ¿estaba enamorado de la persona o de la expectativa de lo que podría llegar a ser? Cuando sostienes una narrativa que justifica la falta de valor que el otro te dio, te mantienes atrapado en una especie de espejismo emocional. Ese espejismo puede decirte que quizá no le diste lo suficiente, que quizá deberías haber esperado un poco más, que quizá estabas demasiado sensible, que quizá exageraste tus necesidades, que quizá la otra persona estaba pasando por un mal momento. Y aunque algunas de esas razones pueden ser ciertas, ninguna modifica la realidad esencial, no te valoró. Y tú no puedes seguir construyendo historias para suavizar ese hecho, porque suavizarlo te ata más que enfrentarlo. Quiero que hagas un ejercicio interno mientras me escuchas. Piensa en todos los momentos donde diste más de lo que recibiste, en todas las veces en las que te tocó sostener emociones, silencios, distancias y frialdades que no fueron tuyas. Recuerda cada instante en el que tu cariño fue más grande que la respuesta del otro, no para herirte, sino para que observes cómo tu narrativa interna convirtió ese desequilibrio en algo aceptable. Cuando desmontas esa historia, empiezas a ver que lo que mantuvo vivo el vínculo no fue el amor de ambas partes, sino tu capacidad de imaginar que un día todo cambiaría. Y esa imaginación, aunque humana y comprensible, no era un proyecto compartido. La narrativa interna también tiene otra trampa. Te hace creer que eres responsable de la desconexión del otro, que si hubieras actuado de otra manera, si hubieras esperado, si hubieras sido más paciente o más fuerte o más independiente o más comprensivo, tal vez la historia habría sido diferente. Pero esa idea es injusta porque coloca sobre tus hombros una responsabilidad que nunca te perteneció. Tú no puedes enseñar a alguien a valorar lo que no está preparado para sentir. No puedes obligar a alguien a dar lo que no tiene para dar. Y mucho menos puedes transformar a alguien que no está dispuesto a involucrarse emocionalmente. Desmontar la narrativa implica mirarte y preguntarte con honestidad por qué te resulta tan difícil reconocer que esa persona no era para ti. Y la respuesta casi siempre se relaciona con una herida interna que teme aceptar que mereces algo más grande, más estable, más verdadero. Pero cuando empiezas a derribar la historia falsa que te contaste para sostener lo insostenible, aparece una verdad que, aunque inicialmente duele, poco a poco te libera. No perdiste a alguien que te hacía bien. Perdiste una ilusión que te mantenía atrapado. Este segundo paso también te invita a construir un nuevo relato sobre ti, uno que no se centre en lo que esa persona no te dio, sino en lo que tú sí eres capaz de ofrecer. Porque en el fondo, tu valor no disminuyó por la incapacidad del otro. Tu valor sigue intacto, pero tu visión sobre ti quedó distorsionada por una relación donde tu entrega fue mucho más grande que la del otro. Recuperar esa visión requiere tiempo, paciencia y un relato nuevo donde seas tú quien se reconozca en su totalidad, no a través de la mirada de quien no supo verte. Y hay algo más que quiero decirte con mucha suavidad, pero también con mucha firmeza. Cuando desmontas la narrativa interna, descubres que no estabas aferrado por amor, sino por miedo. Miedo a soltar, miedo a empezar de nuevo, miedo a quedarte contigo mismo, miedo a enfrentar la herida que estaba ahí mucho antes de esta relación, pero ese miedo no puede seguir guiando tu vida emocional. No puedes seguir decidiendo por ti. Y este paso justamente comienza a romper ese patrón. Quédate conmigo porque en la siguiente parte vamos a entrar en el tercer paso, el más profundo, el que transforma de verdad tu relación contigo y tu capacidad de soltar. Lo que viene ahora es el inicio real de tu libertad emocional. Ahora que hemos desmontado la narrativa interna que te mantenía atrapado, es momento de entrar en un territorio que muchas veces evitamos porque implica mirarnos sin filtros.
Antes de que pueda presentarte el tercer paso, necesitamos detenernos en un elemento esencial, la relación que tienes contigo. Porque aunque lo que viviste con esa persona te duele, aunque su falta de valoración te marcó, aunque su indiferencia te descolocó, en el fondo este proceso no trata de él o de ella, trata de ti y de cómo aprendiste, quizás sin darte cuenta, a poner tu valor en manos ajenas. Quiero que reflexiones en silencio sobre algo que suele permanecer oculto. Cuando alguien no nos valora, solemos enfocarnos tanto en su comportamiento que olvidamos preguntar por qué permitimos que ese comportamiento perdurara. No desde la culpa, sino desde la conciencia. ¿Qué parte de ti normalizó recibir menos de lo que entregaba? ¿Qué parte de ti aceptó que la atención, el cariño y la presencia emocional del otro fueran inestables? ¿Qué parte de ti se convenció de que un amor que dolía aún podía salvarse si te esforzabas un poco más? A veces crecimos pensando que amar es aguantar, que querer es sacrificarse, que demostrar compromiso implica renunciar incluso a nuestra dignidad. Y cuando esa idea se instala, es muy fácil caer en relaciones donde el afecto se convierte en expectativa, la entrega en ansiedad y la esperanza en autocastigo. Pero la verdad es que ningún amor sano se construye desde el desgaste, ningún amor verdadero se sostiene en desequilibrios crónicos. Ninguna persona que te quiera bien permitirá que te hundas intentando sostener lo que no está sosteniendo contigo. Esta parte del proceso requiere valentía, porque implica mirar más allá del dolor que te provocó la otra persona y reconocer el dolor que ya existía dentro de ti. Ese dolor que te hizo creer que si dabas más podrías ganarte el amor que no recibías. Ese dolor que te hizo minimizar tus necesidades, silenciar tus emociones y relegar tus límites. Ese dolor que te llevó a creer que lo que te ofrecían era suficiente, cuando en realidad apenas era una sombra de lo que merecías. Quiero que entiendas algo con mucha claridad. No te quedaste porque fueras débil, te quedaste porque tenías esperanza. Y nadie es débil por tener esperanza. Pero sí necesitas aprender a dirigir esa esperanza hacia ti en lugar de hacia quienes no saben sostenerla. Reconstruir el vínculo contigo implica recordar lo que perdiste por intentar conservar a alguien que no se estaba quedando. Perdiste calma, perdiste seguridad, perdiste energía emocional, perdiste claridad. Y es normal, porque es lo que ocurre cuando intentamos amar a alguien desde un lugar que no nos corresponde. Ahora bien, recuperar ese vínculo contigo no es un acto inmediato ni una frase bonita que puedas repetir sin sentir. Es un proceso profundo que requiere honestidad emocional, paciencia y una voluntad real de tratarte con la misma ternura que entregaste a quien no la supo recibir. Para poder soltar a quien no te valoró, necesitas volver a valorarte tú. Y ese es precisamente el punto en el que muchas personas se quedan atrapadas, porque sin darte cuenta tu valor quedó entrelazado con esa relación. Medías tu importancia según las respuestas del otro, interpretabas su frialdad como un fallo tuyo, convertías sus silencios en un juicio hacia tu identidad. Pero eso nunca fue real. Y ahora que lo ves con más claridad, puedes empezar a construir algo nuevo. Puedes comenzar a preguntarte qué necesitas tú, qué deseas tú, qué te hace bien a ti, qué te devuelve la paz que entregaste, no para que el pasado cambie, sino para que tu futuro emocional no se construya desde la misma herida. Este punto del camino es crucial porque es aquí donde muchas personas sienten que su mundo interior se rearma. Empiezan a entender que soltar no es perder a la otra persona, es recuperarse a uno mismo. Empiezan a notar que la herida ya no está abierta, aunque duela. Empiezan a sospechar que merecen un amor más estable, más coherente, más presente. Empiezan a recordar que no necesitan mendigar afecto, porque el afecto verdadero no se mendiga, se comparte. Y mientras avanzas en esta comprensión profunda, quiero que puedas sostener una idea con suavidad, pero con firmeza. No estás dejando ir a la persona, estás dejando ir la ilusión de que esa persona era tu lugar. Y cuando esa ilusión se rompe, aunque duela, se abre un espacio interno que permite que el amor propio entre de nuevo. Respira unos instantes. Estás llegando a un punto de claridad emocional muy importante. Y desde aquí, desde esta honestidad contigo, es desde donde podremos entrar al tercer paso de este proceso, el más profundo, el que transforma no solo la relación que tuviste, sino la forma en que te relacionarás contigo y con los demás en el futuro. Ha llegado el momento de mostrarte el tercer paso, el más profundo, el más transformador y el que realmente marca la diferencia entre seguir atrapado emocionalmente o comenzar a sanar de verdad. Este paso no se trata de la otra persona,
No se trata de lo que hizo o dejó de hacer, ni siquiera se trata de la historia que compartisteis. Se trata de ti y de la decisión interna que necesitas tomar para salir del bucle emocional que te mantiene regresando mentalmente a quien no supo reconocerte. El tercer paso consiste en tomar una decisión emocional consciente y sostenerla con coherencia. Puede sonar simple, pero es uno de los procesos más difíciles que acompañamos en consulta, porque implica un acto de madurez afectiva que muchas veces evitamos por miedo a enfrentarnos a nuestra propia vulnerabilidad. Tomar una decisión emocional significa decirte a ti mismo, con la mayor honestidad posible, que ya no puedes seguir esperando lo que no va a llegar. Significa aceptar que el ciclo está cerrado, incluso si una parte de ti sigue deseando que alguien vuelva a tocar esa puerta emocional. Significa comprender que lo que deseas ya no se encuentra ahí y que mantenerte aferrado solo prolonga tu propio sufrimiento. Cuando hablo de una decisión consciente me refiero a ese punto interno donde dejas de actuar desde la esperanza y comienzas a actuar desde la realidad. Es ese momento en el que decides, no desde la rabia ni desde la impulsividad, sino desde la claridad, que tu bienestar emocional no puede seguir dependiendo de quien nunca te ofreció estabilidad. Y cuando esta decisión nace desde dentro, algo en tu vida empieza a reorganizarse. Dejas de interpretar cada mensaje, cada ausencia, cada gesto mínimo como señales de algo más grande. Dejas de intentar entender al otro. Dejas de justificar lo que no fue y comienzas, casi sin darte cuenta, a redirigir tu energía hacia ti. Este paso también implica aceptar que aunque la otra persona no haya sabido valorarte, tú sí puedes hacerlo. Y no desde la idea abstracta de amor propio, sino desde gestos concretos que revelan que ya no estás dispuesto a sostener vínculos que te restan. Tomar una decisión emocional consciente exige que hagas algo muy importante: poner límites. Límites internos y externos. Límites que no se negocian porque nacen del respeto propio. Límites que te ayudan a no regresar a historias que ya demostraron su fragilidad. Límites que protegen tu calma, tu equilibrio y tu dignidad. Pero esa decisión no solo se toma una vez, y aquí está la parte clave, se sostiene, porque la mente es caprichosa, la memoria selectiva y el corazón nostálgico. Y es común que después de dar ese paso aparezcan recuerdos bonitos que intenten convencerte de que quizá podrías volver a intentarlo, o que surja el miedo que te susurra que tal vez no encontrarás a alguien más, o que una parte de ti todavía herida quiera regresar a lo conocido aunque no te haga bien. Pero sostener la decisión significa recordarte cada día que tu valor no depende de quién se fue, sino de cómo eliges cuidarte ahora. Cuando sostienes esa decisión empiezas a notar pequeños cambios. Dejas de revisar perfiles, dejas de esperar mensajes, dejas de fantasear con reconciliaciones improbables. Tu cuerpo empieza a sentirse menos tenso, tu mente menos atada y tu corazón menos confundido. No porque ya no duela, sino porque el dolor se transforma en dirección. Ya no te arrastra hacia atrás, te empuja hacia adelante. Y desde ese movimiento interno es cuando realmente puedes soltar. Soltar no es olvidar. Soltar no es negar. Soltar no es cancelar la historia ni borrar lo vivido. Soltar es decirte, con una mezcla de firmeza y compasión, que mereces más. Que mereces un amor que no tengas que perseguir. Que mereces una presencia que no tengas que implorar, que mereces un lugar emocional donde tu sensibilidad no sea motivo de incomodidad, sino de encuentro. Soltar es devolverle a cada historia el espacio que le corresponde sin permitir que invada lo que viene después. Y aunque este paso pueda parecer difícil, quiero que te escuches por dentro. Hay algo en ti que ya sabía que necesitabas llegar aquí. Esa intuición que te ha acompañado desde hace tiempo, esa voz interna que intentaste silenciar para no enfrentarte a la verdad, ahora comienza a sentirse más clara. Y en esa claridad empieza tu libertad. El tercer paso también implica algo que pocas veces mencionamos: cerrar emocionalmente el círculo. No con la otra persona, sino contigo. Dejar de preguntarte qué habría pasado si hubieras hecho algo diferente. Dejar de buscar explicaciones que ya no cambian nada. Dejar de culparte por lo que no estaba en tus manos y empezar a mirar hacia el futuro con un poco más de esperanza. No una esperanza que depende de otros, sino una esperanza que nace de ti, de tu capacidad de reconstruirte, de recuperarte y de reinventarte. Quiero que sepas que este proceso, aunque parece doloroso, siempre abre un camino nuevo.
Y ese camino, incluso si ahora lo ves borroso, te llevará a un lugar donde podrás amar de forma más sana, más consciente y más libre. Quédate conmigo porque en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo sostener esta decisión emocional sin recaer en viejos patrones. Lo que viene ahora te ayudará a mantener tu libertad emocional con firmeza y claridad. Ahora que ya has tomado esa decisión emocional consciente, llega uno de los tramos más delicados del camino, sostenerla. Y quiero que lo entiendas desde el inicio, porque casi nadie te lo dice. Tomar la decisión de soltar es un acto valiente, pero sostenerla es un acto diario. Aquí es donde muchas personas sienten que retroceden, que recaen, que vuelven a mirar atrás con nostalgia o con miedo. Pero no es una recaída, no es un fallo, no es un signo de debilidad. Es parte natural del proceso de desprendimiento emocional. La mente tiende a regresar a lo conocido porque lo conocido le resulta seguro, incluso si dolía. Y es aquí donde necesitamos aplicar una mirada más consciente sobre tus emociones. Sostener tu decisión implica, antes que nada, comprender que tu cerebro busca coherencia con lo que vivió durante tanto tiempo. Tu memoria ha almacenado momentos de luz, pequeños gestos afectivos que te hicieron creer que había algo especial, escenas que tu mente vuelve a reproducir cuando siente incertidumbre, y cada vez que aparece un recuerdo así, puedes sentir una nostalgia que no es real, es selectiva. Esa nostalgia no pertenece al presente, pertenece a una versión editada del pasado, una versión que tu mente utiliza para hacerte dudar de ti mismo. Por eso es esencial que cada vez que regresen esas imágenes, tú regreses también a la verdad emocional que ya descubriste. Ese vínculo nunca fue estable, nunca fue correspondido, nunca fue equitativo. No te abandones en la fantasía cuando ya conoces la realidad. Sostener la decisión significa también aprender a gestionar el vacío que aparece cuando sueltas un vínculo emocional importante. Ese vacío no es señal de que debas regresar, es señal de que estás dejando espacio para ti. Muchas veces cuando intentamos soltar a alguien, lo que realmente nos cuesta no es la persona, sino la rutina emocional que habíamos construido alrededor de ella. Pensar en alguien, esperar un mensaje, imaginar una conversación, interpretar un gesto, todo eso ocupaba un lugar mental que ahora se queda en silencio. Y ese silencio puede asustar porque te obliga a escucharte de verdad. Pero en ese silencio es donde renaces. Para sostener tu decisión también necesitas reconocer cuándo tu mente te está engañando. A veces aparecerán pensamientos como quizá exageré, tal vez podría intentarlo una vez más, quizá ahora sí cambie. Pero estos pensamientos no aparecen porque el vínculo haya mejorado, aparecen porque tu mente quiere evitar el dolor de la transición. El dolor es temporal, la pérdida de tu dignidad emocional es permanente si vuelves a lo que te lastima. Por eso cada vez que dudes, pregúntate no qué extrañas, sino qué te devolvía esa relación. La respuesta te recordará por qué comenzaste este proceso. Sostener una decisión emocional también implica cambiar tu diálogo interno, dejar de hablarte desde la falta y comenzar a hablarte desde la suficiencia. Dejar de preguntarte qué hiciste mal y empezar a recordarte lo que mereces. Dejar de mirar hacia la puerta que se cerró y empezar a abrir las ventanas de tu propia vida. No puedes construir un futuro emocional sano si sigues hablándote desde la herida. Necesitas empezar a reconocerte desde el valor, desde la dignidad, desde la sensibilidad que entregaste con tanto amor. No te castigues por haber querido, no te castigues por haber entregado demasiado, no te castigues por haber esperado. Castigarte ahora solo prolonga un ciclo que ya estás dejando atrás. Y sostener tu decisión implica otro acto esencial, rodearte de miradas que te cuiden. A veces cuando estás pasando por un proceso de liberación afectiva, puedes sentirte tentado a aislarte, a vivirlo en silencio, a no compartir con nadie lo que sientes. Pero la soledad silenciosa cuando duele el alma puede convertirse en un terreno fértil para la duda y la idealización del pasado. Busca personas que te escuchen sin juzgarte, que te recuerden lo valioso que eres, que te acompañen sin presionarte. La sanación también ocurre en compañía, aunque la decisión sea profundamente interior. Sostener la decisión significa, en último lugar, entender que todo proceso emocional avanza en capas. Hay días en los que te sentirás fuerte y convencido, y días en los que el dolor te pesará un poco más. No uses esos días más difíciles para invalidar tu avance. La sanación nunca es lineal, pero sí es real. Y cada día que eliges no regresar a lo que te hirió, estás consolidando un nuevo vínculo contigo, más sano, más firme y más luminoso. Respira un momento. Observa tu camino hasta aquí. Mira todo lo que has comprendido, lo que has enfrentado, lo que has decidido.
A veces olvidamos que sanar no consiste en no sentir, sino en sentir desde un lugar nuevo. Y tú ya estás llegando a ese lugar. Quédate conmigo porque vamos a hablar de algo determinante, cómo transformar todo este proceso en una nueva identidad emocional que te permita amar de forma más consciente en el futuro. Y estamos entrando en el tramo más revelador de este viaje. A esta altura del camino ya no estamos hablando solo de soltar a una persona. Estamos hablando de algo mucho más profundo, reconstruirte desde dentro, integrar lo aprendido y permitir que esta experiencia se convierta en una nueva forma de relacionarte contigo y con los demás. Soltar a quien no te valoró no es únicamente un acto de despedida, es una oportunidad inmensa de crecimiento emocional. Y aunque todavía haya momentos en los que la nostalgia te toque, lo importante es que ahora reconoces esa nostalgia como una emoción pasajera y no como una señal para retroceder. Cuando una persona atraviesa un proceso tan intenso como este, emerge una nueva identidad emocional. No es una identidad que aparezca de golpe, sino que se va formando a partir de cada comprensión, de cada límite que decides cuidar, de cada decisión que sostienes incluso cuando duele, de cada acto de amor propio que practicas en silencio. Esta nueva versión de ti no surge porque hayas dejado de sentir, sino porque has empezado a sentir de una manera más consciente. Y cuando sientes con conciencia ya no te aferras por miedo, ni entregas por necesidad, ni idealizas por vacío. Comienzas a mirar los vínculos desde la estabilidad, desde el equilibrio, desde la reciprocidad afectiva que tanto mereces. Permítete reconocer que esta experiencia, por dolorosa que haya sido, también te ha traído claridad, te ha mostrado lo que no quieres volver a vivir, te ha enseñado a escuchar las señales que antes ignorabas, te ha ayudado a ver más allá de las promesas y fijarte en los hechos. Te ha revelado que la intensidad emocional no es lo mismo que el amor y que el cariño no se mide por lo que sueñas, sino por lo que ocurre a diario. Esta claridad es uno de los mayores regalos que puedes obtener de un proceso así, porque te prepara para vínculos mucho más sanos en el futuro. También quiero que observes algo importante. Durante mucho tiempo, quizá incluso durante años, te acostumbraste a relacionarte desde la carencia, desde la sensación de que debías esforzarte para ser suficiente, desde la idea de que era tu responsabilidad mantener viva una relación que no era recíproca, desde el miedo a perder aquello que apenas te estaba sosteniendo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estás aprendiendo a relacionarte desde el valor, desde la dignidad de quien se reconoce, desde la fuerza de quien se elige, desde la serenidad de quien no necesita perseguir para sentirse querido. Esta nueva identidad emocional implica también que aprendes a poner límites de forma natural, no como un acto de defensa, sino como un acto de cuidado. Ya no necesitas justificar lo que sientes ni minimizar lo que te duele. Ya no necesitas tolerar afectos intermitentes ni presencias que desaparecen sin explicación. Ya no aceptas ser la opción provisional de nadie, porque entiendes que mereces ser elegida de verdad. Esta comprensión marca un antes y un después en tu camino afectivo. Y aunque pueda parecer sencillo, es uno de los cambios más profundos que experimentarás. La nueva identidad que estás construyendo también se refleja en tu forma de estar contigo. Comienzas a tratarte con más paciencia, con más compasión, con más presencia. Descubres que no necesitas a alguien externo para sentirte acompañado, que tu compañía puede ser suficiente si aprendes a escucharte con honestidad. Te das cuenta de que tus emociones no son un obstáculo, sino un mapa. Y cuando empiezas a leer ese mapa, descubres caminos que antes no veías. Caminos hacia vínculos más auténticos, hacia decisiones más estables, hacia relaciones que no se sostienen desde la necesidad, sino desde la elección consciente. Quizá todavía haya días en los que sientas un pequeño temblor emocional, en los que un recuerdo te visite o en los que la mente vuelva, casi por inercia, a esa historia que ya está cerrada. Pero ahora la diferencia es otra. Sabes qué hacer cuando eso ocurre. Sabes regresar a tu decisión. Sabes sostener tu límite interno. Sabes recordarte que tu valor no se negocia. Esa es la fortaleza que nace después de soltar. No es ausencia de dolor, es presencia de claridad. Quiero que puedas ver todo lo que has avanzado. No eres la misma persona que abrió este vídeo. No estás en el mismo lugar emocional. Has atravesado tus heridas. Has desmantelado tus ilusiones. Has tomado decisiones valientes. Has sostenido límites que antes parecían imposibles. Y todo eso ha moldeado una versión de ti más consciente, más madura y más segura. La verdadera transformación no consiste en olvidar lo que viviste, sino en convertirlo en una fuente de sabiduría. En esta nueva identidad emocional ya no buscas que te elijan, eliges tú. Ya no persigues historias incompletas, construyes vínculos coherentes.
Ya no entregas tu paz para mantener a alguien contigo. Priorizas tu bienestar incluso si eso implica despedirte. Ya no esperas migajas emocionales. Abres espacio para un amor que sea presencia y no promesa. Llegamos al final de este viaje. Juntos vamos a cerrar este proceso con un mensaje profundo de integración, sanación y dirección hacia tu futuro emocional. Lo que viene ahora te permitirá cerrar este ciclo con verdad y con calma. Quiero que te tomes un instante para mirar todo lo que has recorrido desde que comenzamos este camino juntos. Cuando llegaste a este vídeo lo hiciste desde un lugar de cansancio emocional, desde una mezcla de dolor, nostalgia y confusión que te hacía sentir atrapado entre lo que querías y lo que sabías que ya no te hacía bien. Y mírate ahora, estás aquí después de haber atravesado una reflexión profunda sobre tu dependencia, tus narrativas internas, tus decisiones y tu valor. Has tenido la valentía de sostenerte incluso en los momentos en los que tu mente intentaba regresarte a lo conocido, y esa valentía no es algo pequeño, es el inicio de una transformación real. Soltar a quien no te valoró no es un acto brusco ni una decisión superficial. Es un proceso que te enfrenta con tus heridas más antiguas, con tus miedos más silenciosos y con tus deseos más vulnerables. Y aún así, elegiste transitarlo con honestidad. Elegiste mirar hacia adentro, reconocer lo que dolía, aceptar lo que no podía continuar y dar pasos hacia tu libertad emocional. Y eso, aunque a veces pueda parecerte pequeño e insuficiente, es un acto de amor propio enorme. Un acto que marcará tu historia emocional de una manera profunda. Quiero que revises lo que ahora sabes de ti. Sabes que no te faltó amor, te faltó correspondencia. Sabes que no fallaste, simplemente estuviste en un lugar donde tu entrega no encontraba espacio para ser recibida. Sabes que no eras poca cosa, que no debías esforzarte por ser suficiente para alguien que no estaba preparado para valorar tu presencia. Y sabes sobre todo que mereces una relación donde la ternura no sea un premio ocasional, sino un lenguaje cotidiano. Una relación donde tu sensibilidad no sea incómoda, sino bienvenida. Una relación donde no tengas que pedir lo que deberían hacer de manera natural. Este proceso de soltar también te ha mostrado algo muy importante, tu capacidad de elegirte. Durante mucho tiempo quizá te colocaste en un segundo plano para sostener vínculos que te drenaban, pero ahora entiendes que el amor propio no es una frase bonita, es una decisión diaria. Es la decisión de no regresarte a lo que te lastima, de no justificar conductas que te hieren, de no rogar por afectos que deberían tener raíz en la reciprocidad. Amor propio es la manera en la que decides tratarte cuando nadie está mirando, cuando las dudas aparecen, cuando la nostalgia golpea o cuando la soledad intenta vestirse de amenaza. Y tú ya has demostrado que sabes sostenerte incluso cuando duele. Ahora quiero que mires hacia adelante. No con prisa, no con expectativas desbordadas, sino con serenidad. Lo que viene para ti no depende del pasado, no depende de lo que otro quiso o no quiso darte. Lo que viene para ti nace de la versión de ti que estás construyendo ahora. Una versión que reconoce su valor, que entiende sus límites, que aprende a escucharse y a cuidarse, que no teme soltar historias que ya cumplieron su ciclo. Esta versión de ti será capaz de elegir vínculos más sanos, más estables y más auténticos. Será capaz de abrirse al amor sin perder su identidad. Será capaz de amar sin entregarse al sacrificio, de compartir sin renunciar a su esencia, de dar afecto sin mendigar atención. Quiero que sientas algo profundamente. No estás solo, no estás sola. No estás perdido, estás renaciendo, estás reorganizando tus emociones, estás reconstruyendo tu mirada, estás aprendiendo a caminar en un terreno emocional más firme. Y aunque haya días en los que parezca que nada cambia, recuerda que las transformaciones más profundas nunca ocurren de golpe. Se construyen poco a poco a través de decisiones pequeñas, de pensamientos nuevos, de límites que antes no tenías, de silencios que ahora son espacios de claridad y no de confusión. Permítete cerrar este ciclo sin rencor, no necesitas cargar con enojo para soltar. A veces soltar implica simplemente aceptar que lo que ocurrió fue lo que tenía que ocurrir para que tú despertaras a una parte de ti que merecía ser vista, ¿no? Agradece lo que aprendiste, reconoce lo que diste, honra lo que sentiste y sigue adelante. No necesitas que el otro reconozca tu valor para que tu valor exista. Tu valor nace de ti, no de quien no supo verlo. Y antes de despedirnos, quiero dejarte una dirección clara para tu futuro emocional. Cada vez que sientas que la nostalgia intenta hacerte retroceder, recuerda esto. Estás construyendo una vida donde el amor ya no se confunde con sufrimiento, donde la entrega ya no se mezcla con la ansiedad,
donde la presencia no es un anhelo sino un hecho. Estás aprendiendo a elegir vínculos que suman, que sostienen, que nutren, que acompañan. Y desde este lugar, desde esta nueva conciencia, la persona que llegará a tu vida será alguien capaz de mirar tu sensibilidad como un regalo y no como un peso. Respira profundamente. Has hecho un trabajo inmenso. Y este camino que estás iniciando te llevará sin duda a una forma más plena y más consciente de amar. Para acompañarte en esta transformación, he dejado un vídeo especial preparado para que sigas en tu proceso emocional y que puedes tocar en pantalla.